estamos aquí transmitiendo desde el Banco Agrícola. Estamos con el diputado Edwin Zamora, quien hemos invitado aquí también para conversar con él sobre varias temáticas, ¿no? Principalmente yo creo que hay alguna preocupación de los salvadoreños y salvadoreñas, señor Zamora, sobre el tema de la electricidad en nuestro país, sobre el costo de la energía y cómo se va a enfrentar a futuro la demanda, también es importante, pero hoy por hoy ha habido algunos incrementos, creo yo que la gente sin duda los resiente, ¿no? Aunque hay cosas que se vienen arrastrando desde el pasado, por decirlo de esa manera, sobre cómo se ha venido manejando el tema energético en nuestro país. Hay mucha tela que cortar, como dicen algunos, sobre esta temática. Bienvenido, gracias por estar con nosotros, don Edwin. Muchas gracias, Romeo. Amigos televidentes, un gusto estar con ustedes nuevamente. Buenos días, que tengan una buena semana. ¿Cómo están viendo ustedes desde la Asamblea Legislativa este tema? ¿Cómo lo están analizando realmente? Creo que es bien importante que los salvadoreños comprendamos la importancia del suministro de energía eléctrica, en la cantidad, en la calidad y en el costo. El Estado controla más del 72% de la generación eléctrica del país. Casi 3/4 partes de toda la generación eléctrica del país está bajo control del Estado, a través de la CEL, que es la hidroeléctrica, manejada la gran empresa hidroeléctrica del Estado, la autónoma, pero la CEL también es dueña de otras empresas que generan energía eléctrica como la INE, y la INE a su vez es dueña de la participación del Estado en la en la de geotermia. Y tiene otra pequeña que se llama SEXA, que es generación de mini hidros. Pero en resumen, el Estado controla casi 3/4 partes de la generación eléctrica del país. Y la pregunta es, ¿esto es bueno o es malo? Pues lo importante no es si el Estado controla mucho o controla poco, lo importante es qué política energética va a usar el Estado. Pero hablando un poco de cómo se ha evolucionado el mercado eléctrico, debo señalar que el actual superintendente, don Luis Méndez, ha impulsado y ha consolidado el sistema que administra, el marco regulatorio que administra el sistema eléctrico del país, el que tenemos actualmente, que es el sistema marginalista, se llama. Y creo que es un buen paso, un paso muy importante que ha hecho. Eso lo que da es que permite crear certidumbre para las inversiones a largo plazo, porque en energía eléctrica las inversiones siempre son a muy largo plazo, son inversiones muy grandes que tienen que tener cierta certeza en el largo plazo para que los costos ahora y el suministro ahora sea bueno. Él ha hecho un esfuerzo muy grande y todo su equipo han hecho un esfuerzo muy grande porque eso se dé. De hecho, acabamos de ver la licitación exitosa de 355 megawatts de carbón y de gas. La que ganó, entiendo que fue una empresa que ofertó generación eléctrica a gas a mucho menor costo que los otros generadores de petróleo que tenemos ahora. Ok, esta es una buena noticia en medio de toda esta situación. Esta es una buena noticia en medio de esta situación, efectivamente. Esto va a entrar, como decíamos, son inversiones a largo plazo, esto va a entrar realmente en vigencia hasta como el 2018. Entonces lo importante es que se siga manteniendo una política de seriedad en el marco regulatorio eléctrico para que estas inversiones se den. Y solo para que nuestros televidentes tengan una idea de cuánta energía se licitó en esta última licitación, se licitó casi el 35%, más de una tercera parte del consumo total del país en esta licitación, que cuando esté funcionando, una tercera parte de la energía se va a poder comprar a menor costo. Se va a suplir más demanda, obviamente, ¿no? Va a suplir, crece la demanda, pero la demanda crece alrededor de 30 megawatts por año. Y eso querría decir que esta expansión cubriría el crecimiento como de 10 años al ritmo que tenemos ahora, pero ojalá ese crecimiento se acelere pronto y estemos consumiendo más energía. ¿Por qué esa energía será más barata? Porque como combustible para generar la energía ocupa gas, y el gas es un combustible de menor costo por megawatt generado, por energía generada. El gran reto que ellos tienen, los que ganaron la licitación tienen, es traer ese gas a nuestro país y poderlo usar. Y de hecho, sería una gran ganancia para El Salvador que este proyecto sea exitoso, porque ese gas no solo le serviría para generar energía eléctrica, sino que serviría para otras cosas. Podría servir para transporte público,
podría servir para industria en sus calderas, podría servir para muchos otros usos. Entonces sería un combustible de bajo costo y muy limpio. Entonces, al viabilizar este proyecto y al haber tenido esa licitación exitosa, la CIGET, que la condujo del sur, ¿verdad? Pero la CIGET es la que la coordina y la supervisa. Realmente creo que se ha dado un paso muy importante, exitoso para el país. Ahora, usted lo dice que esto es a largo plazo, ¿no? Esto es a largo plazo. 2018 una cosa más así. o menos. Sí. Bueno, para el 2018 falta todavía algunos años. Correcto. Entonces la pregunta es cómo se va a enfrentar esta situación, la demanda, cómo se va a enfrentar la producción de la energía en lo que resta de aquí al 2018, que sería una buena inyección en términos energéticos. Exactamente, y esa es precisamente nuestra preocupación. Gracias, Romeo. Como decía antes, el gobierno, el Estado, controla como 3/4 partes de la generación eléctrica del país. De estas 3/4 partes, de toda la generación eléctrica del país, aproximadamente la mitad es energía generada con vapor del subsuelo o La geotermia, que le llaman. que se llama geotermia, correcto, y hoy por hoy lo explota una empresa que se llama La Geo, de la cual el Estado controla más o menos 2/3 partes. Y la otra energía es la energía hidroeléctrica, que es la que se genera principalmente con el río Lempa, a través de las represas, con el agua mueve las turbinas, y esa es la otra energía renovable en cantidades importantes que tenemos en El Salvador. O sea, la geotermia de vapor y la hidroeléctrica con agua. Y ambas, los precios de ambas son controlados por el Estado. Hoy por hoy, con este marco regulatorio del que hablábamos al principio, que ha impulsado el superintendente de la CIGET y su equipo, hay dos formas de vender la energía. Uno puede hacer un contrato a largo plazo, donde uno fija el precio al cual está dispuesto a vender por ese largo plazo. Estado, quiere decir, en este caso. Los actores, los generadores, ya sea el Estado o los privados, optan por vender o con contratos a largo plazo. Entonces un generador puede decir, yo voy a vender mi energía para los próximos 5 años o 10 años a $70 o a $80 o a $100, etcétera. Y ese precio se queda relativamente fijo por ese periodo de 10 años. O el generador puede optar para vender su energía en el mercado diario de oportunidades. Entonces, lo que hace es que no hace un contrato a largo plazo, sino que pone la energía disponible para el sistema, y ahí le pagan el precio del costo del generador más caro que se necesitó en ese momento. Y siempre el costo de generación más caro que se necesitó en ese momento va a ser uno de petróleo, porque por la demanda total del país se necesita un poco de energía de petróleo para cubrir toda la demanda del país. Esa es la energía más cara. Esa es la energía más cara porque el petróleo, generar energía con petróleo es caro. Entonces el problema es que el Estado ha decidido vender una parte importante de su energía en el mercado diario de oportunidades, y le están pagando por energía de agua o hidroeléctrica y por energía de geotermia, de vapor, le están pagando el mismo precio que la energía de petróleo. De hecho, si uno hace la cuenta, yo tengo aquí una gráfica que quisiera compartir con ustedes. Esta es la propuesta, una propuesta que hubo en el 2005. La línea azul representa una propuesta que hubo en el 2005 de cómo debía haber sido a lo largo de los años el precio de la energía de vapor, de geotermia, con el acuerdo de los accionistas de aquel entonces. La línea roja representa cómo han sido los precios en realidad de la energía de vapor. O sea, si vemos acá, la propuesta era vender alrededor de $70, $75, o sea, 7 centavos y medio el kilowatt, y realmente se está vendiendo a 17 centavos y medio el kilowatt. Eso le da muchas utilidades al Estado y a la GEO, ¿verdad? Muchas utilidades al Estado, pero afecta al consumidor, ¿no? Pero afecta al consumidor. En resumen... Qué interesante esto, porque hay que entenderlo cómo funciona, ¿no? Y esto para mí tiene un nombre, ¿se puede llamar distorsión de alguna manera o no? Bueno, el Estado está actuando como que si lo más importante fuera ganar dinero en la generación eléctrica. Pero el Estado, siendo que la generación eléctrica y la participación tan importante del Estado en ella es de función social, debería
de establecer una política sana de precios. ¿Y qué digo con una política sana? Tampoco queremos quebrar ni a la GEO ni a la CEL, Claro. porque si no son sostenibles en el tiempo, no nos van a dar un servicio a largo plazo. Me imagino que con esto ellos pagan operaciones, costos, y etcétera, ganan ¿no? dinero. Y ganan dinero. Y ganan dinero. Ajá. Entonces, si proponemos, si adoptan esta política de precios, ganaría dinero el Estado, siempre ganaría dinero, pero daría en efecto una reducción en la tarifa eléctrica del 22%. Entonces, realmente, eso es muy importante para los salvadoreños. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que para alguien que paga $50 en su factura eléctrica por tarifa, por energía, ahorita pagaría 40 si aplicaran esta política. Alguien que paga $100 pagaría 80. Pero no es solo el impacto para el costo de los hogares de los salvadoreños, sino que para las industrias y los comercios, porque en la medida que la energía sea más competitiva a nivel regional, nuestras industrias y nuestros comercios van a ser más competitivos, van a poder exportar más y dar mejores empleos para los salvadoreños. Hagamos la primera pausa comercial, ya tenemos elementos suficientes, ¿no? Ya tenemos más o menos cómo está el panorama en esta situación en cuanto a la producción de energía eléctrica. A futuro, la situación podría ser más prometedora, tomando en cuenta este contrato que recientemente se firmó que entraría en vigencia más o menos en el año 2018, como usted bien lo dice. Primera pausa, regresamos. Edwin Zamora está conversando con nosotros esta mañana aquí en la entrevista de Hechos AM, hablando sobre el tema de la energía eléctrica. Y tú hablabas de un margen de utilidad, ¿no?, que tiene esta transacción comercial. ¿Hacia dónde van esos márgenes de utilidades? ¿Cómo se reparte al final? Y bueno, la pregunta tendría que ser lógica y casi obligatoria. ¿Cómo el caso de Selenel afecta esto también o nos está afectando también? Sí, bueno, si nosotros calculamos las utilidades que van a haber hasta finales de este año, que ya falta mes y algo. que ya falta mes y medio, realmente hay un sobrecosto como de $500 millones solo en el tema de geotermia. Y el pastel más o menos se reparte así. Aproximadamente un poco más de $200 millones le van a quedar a la empresa del Estado que se llama INE, que es la dueña del 60 y pico % de las acciones en la geotermia, o sea, en la empresa que genera la energía de vapor. 77 millones le van a quedar a los socios, a los otros socios, que es Enel. 27 le quedan a la compañía como reserva legal. El impuesto sobre la renta adicional que va a pagar la GEO, porque tiene más utilidades, son $95 millones que va a recibir el Estado, y perdemos en energía no servida como $85 millones, porque cuando entramos en el conflicto en el 2008, cesó el crecimiento. El conflicto de Selenel. De Selenel, dejó de haber crecimiento en la inversión en la explotación geotérmica. Entonces ya no tenemos más acceso a energía de bajo costo, de mayor cantidad de energía de bajo costo. Pero en resumen, al gobierno le están quedando entre impuestos sobre la renta y utilidades de la INE, utilidades que deberían de llegar a la CEL, más de $300 millones de esos $500 millones. Que supongo yo que sirven para lo que dijimos, ¿no? Operaciones, reinversión o no. No, esta es utilidad adicional a lo que normalmente tuvieran. El gobierno argumenta de que esto sirve para pagar subsidios de energía. Según nuestras cuentas, el subsidio de energía ronda los 120, 130 millones de dólares. En los años más altos hemos visto como 180 millones de dólares. Pero el problema es que en la medida que la política de precios del Estado haga que la energía sea más cara, la cantidad de subsidio a pagar es más, porque la diferencia entre la nueva tarifa cara y la tarifa subsidiada que le queremos dar a los beneficiarios del subsidio
esa cantidad se amplía y se vuelve más el costo que hay que pagar. Lo ideal es que la tarifa baje para que la cantidad de dinero que tenemos que pagar de subsidios sea menor y siempre salgan igual de beneficiados los beneficiarios del subsidio. ¿Y se puede legislar sobre esto o no? ¿Es una decisión exclusiva del gobierno de transar de esa manera la energía eléctrica? Yo creo que, o sea, casi que se puede legislar de cualquier cosa, pero no creo que es lo más conveniente porque, como dije al principio del programa, el superintendente y el equipo de la CIGET ha hecho un buen trabajo en implementar el modelo del costo marginal y es un modelo que requiere mucha disciplina, mucho rigor y da beneficios en el mediano y en el largo plazo. Si los diputados nos ponemos a estar haciendo legislatura que trastoca el marco legal del país, vamos a mandar una nueva señal de inestabilidad jurídica en El Salvador. Lo que necesitamos es que se asiente esto y que el gobierno decida adoptar una política seria de energía de bajo costo para los consumidores y para los empresarios, productores, industriales, comerciantes de nuestro país. Ahora, ciertamente se podría mandar un mensaje, como tú dices, de inestabilidad, ¿no? Si se legisla desde la Asamblea Legislativa, pero también por encima está el derecho o la afectación que están teniendo los usuarios del sistema de energía eléctrica en nuestro país. Y tú decías, hoy por hoy estaríamos pagando más, ¿verdad?, de lo que deberíamos de estar pagando por la energía eléctrica en nuestros hogares. Sí, si prevalece ese derecho, ¿no tendría que intervenir la Asamblea Legislativa? Pregunto. Yo creo que en cierta manera lo estamos haciendo al señalar lo que está sucediendo y creo que nosotros en Arena creemos que es una política de Estado. De hecho, el Estado tiene el Centro Nacional de Energía, el CNE, que su objetivo principal es establecer la política energética. Esa política define un poco cuál va a ser la matriz energética. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánta energía de El Salvador se va a generar con hidroeléctrica? ¿Cuánta con vapor? ¿Cuánta con gas? ¿Cuánta con carbón? ¿Cuánto con petróleo? ¿Cuánto con viento? O sea, ¿cuánto solar? De hecho, acaban de lanzar una licitación de 15 mega de energía fotovoltaica. Entonces, estoy seguro que ya vamos a comenzar a ver más y más paneles solares encima de edificios. La CEL, de hecho, tiene paneles solares sobre sus edificios de oficina. Entonces, este Centro Nacional de Energía, esta Comisión Nacional de Energía, tiene esa responsabilidad, Consejo Nacional de Energía se llama, tiene la responsabilidad de crear esa política. Entonces, lo importante es que tracen una política donde el gobierno, que controla la mitad de la energía renovable de nuestro país, la venda a un precio razonable para que la tarifa sea. Y tenemos aquí en Centroamérica, señor Zamora, las tarifas más bajas aquí en El Salvador comparado con Centroamérica, o cómo es la situación en otros países. Siempre preguntamos esto porque es importante comparar, ¿verdad?, cómo lo están haciendo otros países, si lo están haciendo mejor que nosotros, y si el costo que están pagando los usuarios en otros países centroamericanos está por debajo del nuestro. Sí, la última revisión que yo hice para esos datos, El Salvador, dependiendo la categoría, porque depende qué segmento mide uno y qué consumo mide uno, pero en las últimas análisis que yo he hecho, El Salvador está como el segundo más caro en la mayoría de categorías y a veces llega a ser el que está justamente a la mitad. Tendemos a estar en la parte de arriba, pero no somos absolutamente el más caro en todos los segmentos, ¿verdad? Pero eso no quita, o sea, nosotros en la medida que tengamos una política energética que traslade a tarifas competitivas para todo el pueblo salvadoreño, sean consumidores, sean comerciantes o sean industriales, en esa medida el país va a ser más competitivo. Es importante que hagamos eso porque lo que más piden los salvadoreños, si vemos toditas las encuestas, lo que dicen las encuestas es que primero necesitamos resolver el problema de la seguridad en nuestro país. Y segundo, el problema del empleo, el problema del costo de la vida, el problema de la economía. Que todos en cierta manera son la misma cosa. Y lo vemos con mucha tristeza cuando nuestro país está rezagado en su crecimiento económico, abajo del 2%. Entonces, un elemento, y no digo que es el elemento determinante y el único, pero un elemento necesario para que se reactive la economía de nuestro país es tener energía competitiva. Ok, le preguntaba si el caso CLNEL, además de que se dejó de producir energía, decía usted, ¿cómo ha afectado esta situación también? ¿Qué pasó al final
con esta comisión que se formó en la Asamblea Legislativa? ¿Cuáles son los datos, las conclusiones? Aunque sabemos que, bueno, algunas veces depende con el cristal que se vea, ¿no? Porque Sí. si usted le pregunta a alguien del partido Frente Farabundo Martí, dice, bueno, mire, está claro de que hubo un mal manejo de esta situación, pero entiendo que usted fue parte de esta comisión que se formó para tal fin, para investigar cómo se dio esta situación. Sí, nosotros como Arena dijimos y presentamos un informe paralelo, no pudimos, no estuvimos de acuerdo con apoyar el informe que presentó la comisión, Ajá. porque nosotros consideramos que en ese informe no se refleja en lo absoluto lo que vinieron a plantear los 12 invitados. Los 12 invitados nos llegaron a decir, miren, aquí esto ha sido bueno para el país, el objetivo era conseguir generación eléctrica de bajo costo, mayor inversión, un socio estratégico que conociera la industria, etcétera, etcétera. Y después vemos un informe totalmente apartado de todo lo que vimos durante esos 6 meses. Para mí, debo decir que fue una sorpresa decepcionante lo que vimos del informe. Hoy vamos a ver, entiendo que ya en los próximos días va a salir el informe de la Fiscalía. Ellos han tenido una comisión trabajando en eso. Y ayer vi un tuit por parte del fiscal con la foto de una presentación PowerPoint del informe de CLNL, dice. Entonces, yo me imagino que en estos días vamos a ver lo que ellos tienen que decir. Espero que sea un análisis serio y objetivo. Pero esto es lo que le ha significado a los salvadoreños el conflicto. Aquí fue cuando se hizo la alianza estratégica, cuando se firmó el contrato entre la CEL en aquel momento y Enel. Y vemos cómo la explotación y la generación de energía de vapor geotérmica subió, que era lo que el país buscaba. Entre más tengamos de esa energía, menos vamos a depender de energía generada del petróleo y menos importaciones de petróleo y menos fuga de divisas va a tener el país. Pero aparte, esta energía, generarla es de menor costo que generar la energía con petróleo. Pero ¿qué fue lo que pasó? Aquí a partir del 2008, que fue cuando comenzó ya el arbitraje, el pleito entre Enel y CEL, el gobierno salvadoreño, se estancó. Entonces nosotros en todos estos años, como ciudadanos salvadoreños, hemos dejado de tener la oportunidad de tener más cantidad de energía geotérmica de vapor de bajo costo. Ese es el efecto del conflicto que tenemos ahora. Ustedes al final, como Arena, continúan sosteniendo que no hubo un contrato que lesionara los intereses del Estado en este caso. Pues, más allá digo de que si se estancó o no se estancó la producción de energía de vapor, ¿no? Según la gráfica que ustedes nos están mostrando, obviamente así sucedió. Pero digo, al final este contrato no fue lesivo, no es lesivo para los intereses del Estado según ustedes. Eso hemos sostenido nosotros, pero yo creo que es más importante que lo que opinamos nosotros, lo que opina el pueblo salvadoreño. Con solo ver que dejó de crecer la generación de energía de bajo costo, y después de eso, a partir del 2008, de la misma fecha que sucedió esto, comienzan a vender la energía que controlado los precios por el Estado, a precios totalmente diferentes a los acordados en algún momento, inclusive con el socio estratégico. Ahora dígame, ¿qué ha sido lesivo para el país? Que los ciudadanos paguemos 500 millones de dólares de más y que dejemos de tener el beneficio de energía renovable de bajo costo, o haber firmado el contrato. Para mí, la lesividad se está dando ahora. La lesividad para el pueblo salvadoreño se está dando hoy. Porque hoy hemos pagado, en estos años que señalo aquí, hemos pagado, y aquí podemos ver en esta gráfica cómo fue subiendo el sobrecosto a la energía eléctrica que nosotros hemos pagado de la GEO, de este conflicto. Ve, solo en el año pasado y en este año estamos pagando un sobrecosto de casi 180 millones de dólares cada año. Pero es cierto que la capitalización de las acciones hubiesen dado a la CEL, a la Enel, el 50% más uno de las acciones y por lo tanto socio mayoritario de la empresa, de CEL. Eso es cierto, eso es cierto. Si uno lee el contrato entre accionistas, le daba ese beneficio. Y fue una de las condiciones de que todos los interesados en la licitación en aquel momento, en el 2002, expresaron que como privados ellos querían tener control accionario de la compañía. Y por lo tanto dueño, se podría decir. Realmente no, sería dueño de la mitad. El Estado sería dueño de la otra mitad. Lo que sí es que también en las mismas cláusulas dice que la minoría tiene derechos de minoría. Entonces,
Y allí le permitía al Estado, a la CEL, incidir en la política de precios, incidir en la selección de la directiva. O sea, tenían muchos derechos como minoría en el acuerdo que firmaron. Posteriormente a eso, el entonces presidente de la CEL, Irving Toches, le presentó una carta que venía de Enel, que venía de los italianos, le presentó una carta al secretario técnico de la presidencia diciéndole, mire, además de lo que ya acordamos, los italianos están de acuerdo en que les restringamos aún más parte de los acuerdos que hicimos en aquel momento. Modificar de alguna forma en mayor beneficio para el Estado. Y en aquel momento el gobierno, el presidente, según entiendo le llevaron la propuesta al presidente, pero sé que la vio el secretario técnico, no estuvieron de acuerdo en sentarse a buscar ese arreglo. Bueno, vamos a hacer de nuevo una pausa comercial, regresamos. Muy bien, estamos de regreso, ya tenemos poco tiempo, pero creo que es importante, después de todo lo que ha explicado el diputado Edwin Zamora, preguntarle, bueno, después de haber hablado sobre estas utilidades que tienen estas empresas como la CEL, la INE, etcétera, yo creo que la gente sí se pregunta ya, mire, y estas utilidades, algunas van obviamente para el Estado, pero algunas que son sociedades anónimas, ¿hay personas naturales que se están beneficiando de estas utilidades? Bueno, cuando uno lee la ley General de Electricidad que se pasó en el 96, el espíritu detrás de todo esto era que el Estado dejara de tener el monopolio de la generación y de distribución eléctrica. Y por eso se formaron todas estas sociedades anónimas, para venderlas, para hacer alianzas estratégicas, para diferentes figuras, y así fue como se creó Duke Energy, como se creó, como vino a invertir AES del Salvador, como viene del sur y otras. Entonces, una sociedad anónima que se rige por el Código de Comercio, una empresa de privados que se rige por el Código de Comercio, tiene muchas libertades que no tiene una institución del Estado o una autónoma. Entonces, el problema es que cuando existe una sociedad anónima como INE, digamos, que es la dueña de las acciones que el Estado tiene en la GEO, la INE toda es 100% del Estado. La CEL es dueña 100% de esta sociedad anónima. Pero esta INE, que también es generadora, recibe los dividendos de la geotermia. Y ha recibido, según los estados financieros presentados por ellos en el Centro Nacional de Registro, que es la fuente que es la fuente que he tenido para todo este análisis, ha recibido 173 millones de dólares de dividendos de la GEO. Y ha generado utilidades propias de su operación 36 millones de dólares, que son 209 millones de dólares. Eso es lo que INE ha recibido. De estos 209 millones, solo reporta haberle repartido a la CEL, que es su dueña, 102 millones de dólares. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿dónde están los otros 107? El tema es que mientras sea una sociedad anónima... ¿Alguna pista, digo? No, yo no sé, no la tengo porque no tenemos acceso a todo lo que pasa dentro de ahí. Pero precisamente ese es el problema. Cuando hay una sociedad anónima que le pertenece al Estado, esta sociedad anónima no se va a regir bajo la ley LACAP y no va a recibir el escrutinio riguroso de la Corte de Cuentas que sí reciben las alcaldías o el presidente de la República o inclusive la CEL. Estamos hablando de un mercado poco transparente entonces y que se puede prestar para algunas situaciones. El mercado en sí es transparente. El mercado en sí es transparente y la regulación de la que hemos hablado es transparente. Lo que preocupa es que las utilidades de un actor le llegan a una empresa del gobierno que es sociedad anónima que no sabemos qué hace con el dinero que recibe. Ese es el problema. No es en sí el mercado, sino que es el uso de los fondos por parte del Estado salvadoreño. Bueno, me refería específicamente a cosas como esa, ¿no? Sí. Edwin, muchas gracias por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado con usted sobre este tema, que sin duda usted lo sigue muy de cerca de la Asamblea Legislativa. Muchas gracias, Romeo. Qué gusto estar contigo nuevamente. Sí, para la próxima vez, primero Dios. Amigos televidentes, qué gusto estar con ustedes nuevamente. Que pasen una buena semana y démosle atención a este tema que es muy serio para todos nosotros. Gracias. Bueno, gracias a ustedes también por habernos acompañado. Hacemos una
breve pausa. Regresamos ya para el cierre de Hechos AM.